Hola a todos y todas. Estamos en MedVet Emergencias, un video podcast de la Escuela de Medicina Veterinaria de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Mi nombre es Alonso Seller y nos encontramos en la temporada Internados 2025 con las y los estudiantes de la rotación de emergencia y cuidados intensivos del internado de pequeños animales. El día de hoy nos encontramos con Daniela Alcolado, Luis Felipe Canales y Daniela Guzmán. Muy bienvenidos y bienvenidas a este espacio. Muchas gracias. Todos son estudiantes de sexto año, internos de internado de pequeños animales, y están terminando ya esta semana su rotación por emergencia de cuidado intensivo. Y antes de comenzar con el tema que vamos a tratar el día de hoy, les pregunto cómo les ha ido en sus rotaciones, eh, por qué rotaciones han pasado en internado y cómo han vivido este casi mes, en algunos días, de su rotación de internado de emergencia. Bueno, nosotros ya estamos en julio, por lo cual ya hemos pasado por hartas rotaciones, entre ellas cirugía y anestesia, ya hemos pasado por patología clínica y anatomía patológica, imagenología y reproducción. Ya solamente nos va quedando nuestro internado libre y el internado de medicina interna. Muy bien, les queda poco. Bueno, de medicina interna es el más largo de todos, pero les queda un par de internados y a fin de año espero que se titulen todos con honores, con distinción máxima y Nos vamos a titular todos. Y bueno, les deseo también que les vaya muy bien en lo que queda internado, en su titulación, por supuesto, y también en su futuro laboral como médicas y médicos veterinarios. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Convulsiones. De convulsiones. Sí. De convulsiones de pequeños animales. Bien. ¿Qué es una convulsión, primero que nada? Bueno, las convulsiones son la manifestación clínica de descargas eléctricas normales y excesivas en el cerebro. Y estas alteraciones pueden provocar alteraciones tanto motoras, sensoriales, del comportamiento o del estado de conciencia de nuestros pacientes. Estas descargas se llaman focos eliptógenos y estas señales pueden ser localizadas o extenderse a otras partes conectadas del cerebro. Se describe que esto ocurre porque algunas neuronas tienen la capacidad especial de generar impulsos eléctricos sin control. Estas neuronas suelen estar con conexiones entre otras neuronas que hace que se facilite esta transmisión de estas señales excesivas. Al mismo tiempo, también existen los mecanismos naturales que frenan esta actividad del cerebro, los frenos inhibitorios, que en estos casos también pueden tener problemas, que son, por ejemplo, el complejo GABA, que podrías dejar de funcionar. Esto podría ser tanto, por ejemplo, que falte cloro en el espacio entre neuronas, por lo que finalmente, en condiciones normales, el cerebro tiene un equilibrio entre señales que activan y señales que inhiben, pero cuando este equilibrio se rompe y hay más señales excitatorias sin control, se generan estas convulsiones como nosotros las conocemos. Bueno, también hablar de cómo se visualizan estas convulsiones. Aunque pueden manifestarse de forma diferente en diferentes individuos, existe un patrón distinguible en la mayoría de los casos. Que usualmente podemos ver es un patrón. El patrón es que nuestro paciente sufre una alteración de la conciencia. Usualmente se puede ver un paciente que queda rígido en el suelo, tumbado de lado, presentando movimientos de pedaleos en sus extremidades, movimientos masticatorios con la mandíbula, salivación excesiva. Muchas veces se puede ver micción y defecación involuntaria. Usualmente estas son usualmente se puede ver así las convulsiones, pero hay muchas otras formas, por lo cual es importante grabar estos episodios para que nosotros como clínicos los podamos evaluar. Estos signos no siempre se dan y no siempre están en el mismo orden y variando entre pacientes. Entonces, en ocasiones, el animal puede incluso sufrir convulsiones parciales, afectando, por ejemplo, solo un lado de la cabeza o solamente un lado de las extremidades. Y también incluso hay pacientes que no pierden el estado de conciencia, para que no siempre es así. Las convulsiones tienen 3 fases, que son la fase preictal, la ictal y la posictal. La fase preictal es la fase antes de la convulsión como tal. En esta fase se pueden ver pacientes con cambios de comportamiento. Se puede ver que son pacientes que buscan más atención en su propietario. También hay algunos casos donde se puede ver que están más intranquilos.
o buscan esconderse y que nadie se les acerque. Puede ser muy variado, como pueden ver. Después está la fase ictal, que ya es la convulsión como tal. Y finalmente está la fase posictal, que es en donde termina la convulsión, y en esta fase se pueden ver pacientes agotados. También hay pacientes que pueden presentar hiperactividad. Hay veces que se pueden ver déficits neurológicos iniciales, como problema del equilibrio, desorientación, marcha normal, entre otros. Por lo cual es muy variado y es importante estar atento y, si es posible, como dije antes, grabarlo para que podamos evaluarlo. También es muy importante poder evaluarlo porque no todo lo que se ve es una convulsión. Existen otras condiciones como, por ejemplo, los síncopes, trastornos vestibulares o incluso episodios de dolor intenso que pueden parecerse a una verdadera convulsión. Por lo que finalmente muchas veces nos podemos llevar más que nada con la evaluación del periodo postictal que acabo de nombrar. Perfecto. Muy bien, muy completa descripción de lo que es una convulsión en sí y cómo podemos observarla, ¿cierto? ¿Hay distintos tipos de convulsiones? ¿Los pacientes pueden presentar más de algún tipo de convulsiones o son todas más o menos iguales? Bueno, sí, las convulsiones hay tipos. Principalmente está la como diferenciación inicial, la más grande, que se va más que nada por convulsiones tanto focales como ya convulsiones generalizadas. Las convulsiones focales son más signos regionales, lateralizados, donde finalmente la afección está más que nada en solamente una parte del tejido cerebral. Dentro de estas convulsiones focales también hay subtipos, en los cuales se pueden ver los tipos motores, en donde se pueden ver temblores faciales, sacudidas de cabeza, movimientos repetitivos. También están los autonómicos, donde se pueden ver pupilas dilatadas, hipersalivación, vómitos. Como pueden ver, igual son síntomas súper inespecíficos. Y también están los comportamentales y sensoriales, en donde se pueden ver pacientes con un repentino inquietud o ansiedad o miedo, por lo cual puede ser muy variado. Y ya relacionado con las convulsiones generalizadas, que ya es una afección de ambos hemisferios cerebrales, estas pueden ser tanto tónicas, clónicas, tónico-clónicas, atónicas o también hay otras que se conocen como mioclónicas. ¿Qué son estas variaciones? Por ejemplo, las tónicas se caracterizan por la rigidez muscular generalizada. Las clónicas se manifiestan como movimientos espasmódicos y sacudidas rítmicas. Las tónico-clónicas, como dice su nombre, es la variación entre estas dos anteriores, que tiene una fase tónica, que implica la rigidez, y una fase clónica. Las atónicas es en donde el perro pierde el tono muscular repentinamente y puede caer al suelo. Estas son importantes en el sentido de que se suelen confundir mucho con síncopes, por lo cual aquí es muy importante la evaluación de, como dije antes, el estado posictal y ver cómo es la recuperación de finalmente, de lo ocurrido en este instante. Y por último, las mioclónicas, que son no son tan ocurrentes, pero son importantes porque usualmente las mioclónicas los pacientes no pierden la conciencia. Y lo que se puede visualizar son pacientes con sacudidas musculares breves, rápidas, repentinas. Finalmente es como si el animal recibiera como una corriente. Y puede afectar tanto toda la musculatura como grupos musculares. Entonces, la forma de convulsión depende mucho de qué parte del cerebro está involucrada, de cómo las neuronas se comunican como durante este episodio. Y finalmente cada tipo de convulsión ofrece pistas a nosotros, a los veterinarios, sobre la posible causa, la localización del problema, pronósticos. Por eso también es muy importante observarlas bien y poder describir bien cómo ocurre. Perfecto. Y probablemente si uno le pregunta a algún tutor, por ejemplo, lo más probable es que asocie una convulsión a una epilepsia, seguramente. Entonces, la pregunta que sigue es, ¿cuáles son las causas por las cuales convulsiona un animal? ¿Convulsiona solo por una epilepsia? ¿Hay otras condiciones? ¿Qué puede pensar el médico, la médica veterinaria cuando ve a un paciente convulsionando? ¿Cuáles son
los diferenciales que va a tener, ¿cierto?, esa convulsión. Bueno, sí, eso es una muy buena pregunta. Podemos tener 3 puntos o 3 causas principales que las podemos dividir, como las causas intracraneales, pueden ser causas metabólicas o también pueden ser causas idiopáticas. Dentro de las causas intracraneales podemos destacar enfermedades inflamatorias o enfermedades infecciosas, como el caso, por ejemplo, del distemper, también en felinos podemos tener el FIV, el FEL y también el PIV. También encefalitis y toxoplasmosis y onosporosis, que son causas parasitarias, pueden ser viral, bacterianas, fúngico-parasitarias. También tenemos otras causas dentro de la intracraneal, que son las neoplasias intracraneales y malformaciones congénitas, como por ejemplo hidrocefalia o lisencefalia. También tenemos traumatismos cráneoencefálicos, que suelen ser muy comunes en pacientes que llegan a urgencias politraumáticos por atropellos de vehículos motorizados. Vamos a tener hemorragia y por eso contusiones cerebrales también. Accidentes vasculares cerebrales, infartos isquémicos o hemorrágicos, y también enfermedades degenerativas, como leucoencefalopatías, por ejemplo. Esos son el primer segmento donde los podemos clasificar como causas intracraneales. También tenemos las causas metabólicas, que es bastante amplio. Pueden ser hepatopatías, como resultado también puede ser encefalopatía hepática, que pueden ser secundarios a un shunt portosistémico o alguna insuficiencia hepática. También podemos tener causas como hipoglucemia, que también es común en sepsis. Los pacientes que están sépticos es común que suelen tener convulsiones por hipoglucemia, insulinomas o también común en cachorros. También, aquí también hay algo súper importante que es respecto al desequilibrio de los electrolitos, como la hipocalcemia. También podemos tener hipernatremia o hiponatremia, que los desbalances de esto nos pueden llevar a tener también en los pacientes convulsiones. Y también otro que es muy importante, entre las cosas metabólicas, que son las toxinas, los tóxicos. Por la parte toxicológica pueden ser los órganos fosforados, los metaldehídos, los radiointicidas, que también pueden llegar a producir convulsiones en nuestros pacientes. Y también, por ejemplo, con la ivermectina, que hay ciertas razas que tienen predisposición a intoxicarse con este compuesto. Y también podemos considerar uremia avanzada, como por enfermedad renal crónica aguda o crónica, e hipoxia severa, por colapso respiratorio prolongado, que eso lo va a llevar a un shock y por ende podemos llegar a una posible convulsión. Y también como tercer grupo que los podemos clasificar está la epilepsia idiopática, que generalmente es por diagnóstico de exclusión del paciente. O también a animales neurológicamente que pueden estar normales en el examen interictial. También hay razas que genéticamente están más predispuestas, por ejemplo los border collie. Y también puede haber, bueno, dentro de esto la presunta base hereditaria y genética que pueden tener. Entonces podemos ver que es bastante amplio las posibles causas de las convulsiones. Entonces algo que igual uno tiene que tener una anamnesis importante al momento de recibir algún paciente y hacer las preguntas adecuadas para poder orientar mejor cuál de estas causas y poder determinar un buen tratamiento. Perfecto. Y bueno, ¿qué hacemos si un paciente llega a la consulta luego de haber convulsionado? O peor aún, ¿qué podemos hacer si un paciente llega convulsionando? O muchas veces el escenario es que el tutor o la tutora llegan con el paciente y nos dicen convulsionó hace 10 minutos, no hemos empezado ni siquiera a revisarlo y vuelve a convulsionar, por ejemplo, en la mesa. Bueno, ¿qué podemos hacer con esos pacientes? ¿Cuál es el abordaje de un paciente que está convulsionando, por ejemplo? Claro, ahí es muy complejo igual porque tenemos varios escenarios, que el perro puede haber convulsionado hace 10 minutos, puede haber convulsionado ayer, o incluso puede convulsionar un perro que ya está internado en UCI o en el mismo hospital. Y ahí la forma de abordar va a ser distinta porque, por ejemplo, un paciente que va a estar internado vamos a tener un acceso venoso ya instalado probablemente y va a ser mucho más fácil abordarlo. Quizás tenemos más control de esas variables, pero por ejemplo en la situación que mencionó, de que el paciente está convulsionando en la misma consulta, tenemos 3 principales líneas de cómo abordar las convulsiones. Y en ese escenario en específico podemos usar diazepam o midazolam. Se usa más midazolam, es más seguro. Y lo podemos aplicar fácilmente de dosis intramuscular en midazolam.
Lo podemos usar en una dosis de 0,2 a 0,5 miligramos kilo. Y tiene una acción mucho más predecible que el diazepam, por lo menos en el caso de los gatos. Y una vida media más corta también, que claro. a la larga es más controlable en el tiempo. Sí. Y bueno, en el caso de no tener midazolam y tengamos la disposición de diazepam, podemos también usarlo, pero vía endovenosa, que ya es más complejo. Es de 0,5 a 1 miligramo kilo, porque manipular a un paciente que está bajo convulsiones no es tan fácil. Bueno, después tenemos, esa sería la primera línea que tenemos para abordar al paciente convulsivo. Después, como segunda línea, tenemos a los barbitúricos. Entre los barbitúricos podemos utilizar el fenobarbital o el levetiracetam. Las dosis que se indican con el uso de fenobarbital son de 4 a 5 miligramos kilo endovenoso en bolos lentos. Y el levetiracetam también en bolos endovenosos, también lentos. Especialmente si es que hay tratamientos previos. Y en el caso de que no haya respuesta con los barbitúricos, ya vamos a tener que utilizar otros tratamientos no tan convencionales, que ya es cuando estamos en casos refractarios de convulsión, en donde principalmente el más conocido que se usa es una crideketamina. La crideketamina la podemos usar en una dosis de 0,15 a 0,6 miligramos kilo, y es útil en el caso de que la fase refractaria sea muy prolongada. Bueno, también, esto es el abordaje principal, esto es para detener la convulsión, pero al fin y al cabo, al momento de tratamiento, si no abordamos la causa principal, la causa de base, lo más probable es que vuelva a convulsionar. En este caso también podemos mencionar muchas causas metabólicas, por decirlo así. Por ejemplo, si es un paciente que tiene hipoglucemia, acompañado de ese tratamiento de controlar las convulsiones, tenemos que acompañarlo con un bolo de 300 a 500 miligramos de dextrosa kilo, porque si no, la hipoglucemia va a producir que vuelvan a convulsionar. También en el caso de que sea por una hipocalcemia, administrar gluconato de calcio de 0,5 a 1,5 ml kilogramos también endovenoso, de 15 a 20 minutos, una velocidad más o menos lenta, porque si no podemos tener arritmias. También hay otras causas como la hipo y la hipernatremia, en donde igual ahí también hay que tener cuidado cuando vayamos a corregir con los fluidos, debido a que tiene que ser a una velocidad de menor a 0,5 mil equivalentes, si no me equivoco, litro hora, para evitar algún desbalance o incremento de presión intracraneal, por ejemplo, entre otros. Entonces también es una manipulación que hay que hacerlo con cuidado. Y bueno, es bastante amplio, pero también algo que nos llega rutinariamente y quizás muy frecuente a la clínica son los pacientes que llegan intoxicados y que llegan a tener convulsiones por esto. Aquí, aparte de controlar la convulsión, depende también el tiempo en que fueron intoxicados, para saber cómo vamos a proceder. Podemos usar soluciones liposolubles, podemos usar también carbón activado, poner en plan también lavado gástrico, entre otros. Entonces es súper importante también buscar la causa, si es que es metabólica, buscar la causa metabólica y abordar esos parámetros también. Bien, efectivamente, como han mencionado, hay un pool de condiciones que pueden generar la convulsión, y por ende es muy importante que luego que hayamos detenido el proceso de convulsión, ¿cierto? Iniciar rápidamente una búsqueda, tanto mediante la anamnesis, con los tutores, o con algunos exámenes complementarios. Entonces, si yo les preguntara cuáles serían los primeros exámenes complementarios que ustedes pueden recomendar. Este paciente estaba convulsionando, le administramos, por ejemplo, midazolam, dejó de convulsionar. ¿Qué es lo primero que harían con este paciente que acaba de dejar de convulsionar? Para iniciar esta búsqueda de probablemente cuál es la causa. Yo pediría gases y electrolitos, o acompañar un perfil bioquímico. Perfecto. Probablemente con los gases y los electrolitos tenemos cubierta gran parte de las causas metabólicas, ¿cierto?, que causan las convulsiones. Entonces, seguramente este paciente apenas termina de convulsionar, probablemente vamos a tomar gasometría, electrolitos, y vamos a ir por esa línea y corrigiendo rápidamente todo lo que tenga, sin duda. Antes de pensar en otros exámenes, imagenología, ¿cierto?, otros exámenes, probablemente electroencefalografía o lo que quieran, menos disponible también, más complejo, de mayor costo, y que seguramente la medida que descartemos todo lo otro, recién nos vamos a ir enfocando hacia allí. Y a largo plazo, independiente de, claro, obviamente tiene que ver con la causa, ¿cierto? Pero si pudiéramos mencionar algunas causas clásicas como, no sé, una epilepsia idiopática, ¿cuáles serían los tratamientos a largo plazo para estos pacientes?
Ya, por ejemplo, para la epilepsia idiopática, al final el tratamiento, que es un tratamiento de mantenimiento, serían los anticonvulsivos, como el más común, que es el levetiracetam. Y bueno, el fenobarbital, también hay bromuro de potasio, que también se puede utilizar, pero no en gatos, sino que es para perros. Y eso sí, cuando se les da como estos tratamientos de mantenimiento a los pacientes, hay que recordar que hay que estar con frecuencia tomando los perfil bioquímico, electrolitos, como en fondo hacer como un control del paciente, porque igual son fármacos que van a estar constantemente, hay fármacos que pueden dañar la función hepática o la función renal, dependiendo de cuál se dé, entonces se tiene que estar controlando también como el fármaco, más allá de que está controlando las convulsiones, cómo está afectando el sistema del paciente. Pero también, por ejemplo, si se tiene causas del sistema nervioso como tumores, hay tumores que se pueden operar, se puede realizar cirugía, pero hay otros que no, que se podría realizar una quimioterapia, una radioterapia, o ya hay casos en el que se usa ya tratamiento solo paliativo. Y también en casos muchas veces de neoplasias o de traumatismos, se produce un edema cerebral, eso también puede producir las convulsiones, por lo que hay que usar corticoides. No es, eso sí, no es un tratamiento de mantenimiento. Los corticoides no es que se van a dejar de por vida con corticoides, es para tratar el edema y después se corta su uso. Bueno, también en la hipoglicemia que ya le hicieron el uso de la dextrosa para subir la glicemia. Bueno, también cuando hay infecciones, se tiene que buscar qué infección hay para tratarla, si es un hongo, si es una bacteria, si es un virus. Y también que en todos estos casos, si las convulsiones siguen, igual se tiene que utilizar el tratamiento de anticonvulsivos mientras se trata como la razón de fondo, porque muchas veces, mientras se trata esta razón, van a seguir habiendo convulsiones. Entonces, como que muchas veces son tratamientos paralelos hasta que se puede controlar bien y se decide solo si se controla, se controló, y si no, se va siguiendo con el tratamiento. Eso. Y si fuera, por ejemplo, una encefalopatía hepática, por ejemplo. Y como dijo Felipe, la encefalopatía hepática, que usaba la lactulosa, y también se utilizan dietas bajas en proteínas junto a los anticonvulsivos. Totalmente. Básicamente el hígado no es capaz, ¿cierto?, de metabolizar los tóxicos y es que es lo que genera estos picos de intoxicaciones y normalmente el manejo de dieta es lo más importante en las causas hepáticas. Difícil de controlar igual, finalmente disminuyen un poco pero no logran controlarla. Ese paciente probablemente va a estar de por vida con esa causa y podemos disminuir un poco la intensidad, pero no mucho más. Si un paciente tiene una convulsión, pueden quedar secuelas importantes, temporales, permanentes, tiene que ver con el tiempo tal vez de la convulsión o de cuántas veces se repita, cuáles son las causantes que pueden hacer que un paciente a lo mejor quede con ciertas secuelas o no neurológicas. Mientras más prolongada, es decir, mientras más larga la convulsión y mientras más recurrentes, más probabilidad tiene el paciente de quedar con secuelas permanentes, porque también hay secuelas que, por ejemplo, la ataxia, la parexia, que puede ser solo momentánea, puede durar un par de minutos, puede durar un par de horas. También está la ceguera, que también puede ser que dure un par de horas, pero también hay cegueras que son permanentes. Y también pueden quedar con alteraciones cognitivas y conductuales. Muchos pacientes quedan como síntomas que son parecidos, como el Alzheimer, como quedan desorientados, pueden quedar ansiosos, por así decirlo. Hay algunos que podría ser que tengan comportamiento agresivo, que antes no tenían, o que pueden, no sé, tengan episodios que vocalizan sin ninguna razón. Bueno, y también pueden que las secuelas sean sistémicas, no sean solo como del sistema nervioso, sino que, por ejemplo, la
hipotermia, puede causar la contracción muscular sostenida, lo que pone en riesgo al final los órganos, y es decir, que quedan secuelas que no van más allá, o sea, que van más allá de que si el paciente queda con ataxia, queda desorientado, sino que queda con, no sé, queda con daño hepático, queda con daño renal. Bueno, el daño renal también es muy común después de como un episodio de convulsiones. También porque quedan con hipoxia, o sea, como que hay hipoxia, pueden también generar edema pulmonar. Bien, efectivamente, hay algunas de esas secuelas que tienen que ver con el edema cerebral, ¿cierto? Parte de las convulsiones, y mientras justamente más duran, mientras mayores son en intensidad, mientras las ondas epileptiformes son más grandes, de mayor amplitud probablemente, y se sostienen en el tiempo, lo que va generando es mayor edema, y muchas de esas secuelas tienen que ver con el edema concomitante. Y en la medida que vamos logrando solucionar ese edema, probablemente varios de esos signos neurológicos podrían ir cediendo y pasando, ¿cierto? Pero algunos otros van a permanecer, o podrían permanecer, por supuesto, por siempre, y eso tiene que ver con cómo vayamos evaluando el paciente en el tiempo, considerando que también pesquisar, ¿cierto? No sé, problemas cognitivos, ¿cierto? Es difícil en el animal. Probablemente el tutor muchas veces ni siquiera identifica y dice, no, al animal no le pasó nada, y puede que tenga problemas cognitivos que no somos capaces de pesquisar y ir a encontrar. Y uno dice que no le pasó nada, pero probablemente muchas veces no lo sabemos a ciencia cierta. Bien, muy completa toda la información que nos han entregado el día de hoy respecto a las convulsiones, cuáles pueden ser las causas, cuáles pueden ser los tratamientos y evidentemente cuál es el pool de condiciones o enfermedades que pueden generar convulsiones. No solamente una epilepsia, sino que una intoxicación, una causa metabólica, una masa, ¿cierto? Un tumor, muchas otras causas que es importante destacar. En la urgencia, por supuesto, que nuestro objetivo principal es estabilizar al paciente, que deje de convulsionar, y después, por supuesto, empezar a hacer los estudios. Normalmente partimos, ¿cierto?, con la gasometría, electrolitos, ahí tenemos un pool grande, y vamos descartando y avanzando hacia causas más como más idiopáticas, ¿cierto?, como la epilepsia o una masa, un tumor cerebral. ¿Algo más que decirnos respecto a las convulsiones? ¿Algún mensaje a los tutores? Siempre importante. Sí, importante que nosotros como médicos enseñarle también a los tutores, que más importante, por ejemplo, a nuestros pacientes que con epilepsia idiopática, donde puede ser que sea recurrente una convulsión, enseñarles al manejo de una convulsión en casa, que finalmente van inicialmente con que el paciente no se golpee fuerte, poner una almohada debajo de la cabeza, por ejemplo. Y también muy importante, que está muy arraigado en la comunidad, de ponerle algo en la boca, que no lo hagan. No es necesario, incluso puede ser peligroso para los mismos tutores. Entonces, finalmente, más que nada es la contención y que no se golpeen. Mucho más allá no van a poder hacer, como dije inicialmente, también si pueden grabarla para posteriormente nosotros la podamos ver, pero y mantener la calma siempre, si es posible. Bien. Siempre decimos que es mejor una mordida, ¿cierto?, en la lengua que un dedo menos, o que ese tutor no pueda estar en condiciones después de llevar. Probablemente un puntito que se ponga en la lengua después va a ser insignificante con todo el cuadro, así que efectivamente contener lo que no se golpee es mucho más importante. Y siempre después de que un paciente deje de convulsionar, el ABC, que lo recomendamos siempre a los tutores hacer rápidamente, porque puede tener algún objeto que le está obstruyendo la vía aérea, vómito, por ejemplo, y que simplemente con despejarlo el paciente ya puede respirar y lo podemos llevar a la clínica veterinaria. Muy bien, muy buena la información que nos han entregado el día de hoy. Muchas gracias por su participación absolutamente voluntaria en este espacio. Luis Felipe de Canales, Daniela Guzmán, Daniela Alcolado, les deseo que tengan un muy buen término de esta rotación y por supuesto que les vaya muy bien en las siguientes rotaciones y que a fin de año se puedan titular y entrar al mercado laboral veterinario de muy buena manera. Bien, MedVet Emergencias es un video podcast de la Escuela de Medicina Veterinaria de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Tenemos público en nuestro podcast, por eso estamos mirando hacia allá. Y hoy día estamos en la temporada de internados 2025 con las y los estudiantes de la rotación de emergencia y cuidado intensivo del internado de pequeños animales. Que les vaya muy bien y nos vemos en un próximo capítulo. Chao, chao.